encuentro en las afueras de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, uno de los más jóvenes, por no decir el más joven de los 9 departamentos de Bolivia. Y en este video haremos una expedición tremenda hacia el Amazonas. Estaremos pasando 4 días enteros de pura aventura extrema para finalmente internarnos a la Reserva Nacional de Vida Silvestre de Manuripe. Y con este hermoso atardecer pasaremos nuestra primera noche por estas hermosas y extremas tierras. Así que empecemos con este video. Como dato interesante, la reserva de Manuripe cuenta con una gran biodiversidad, llegando a albergar más de 538 especies de plantas. Y visitamos dicha reserva como parte de la estrategia de promoción turística de Conoce Bolivia. A la comunidad de Curichón y aquí vamos a desayunar, vamos a probar nuestra primera comida en este ambiente, en este ecosistema. La comunidad nos ha preparado un desayunito típico de acá, en un rato les muestro. Y como verán, la linda vegetación, el clima, todo es bastante hermoso. Siempre es bueno estar de vuelta en estos lugares y más que todo explorarlos, porque al menos de mi parte son pocas las veces que me toca visitar lugares así. ¿Cómo se llama este plato? Disculpa. Este es el sudado de surubí, el masaco. Ah, ya. Es el masaco y el surubí. Ah, ya. Listo. Qué delicia, mira. Antes de llegar a este punto pasamos por una playa artificial de eclosión de huevos de tortugas, donde estábamos viendo cómo es el proceso de incubación y después de liberación de las tortugas bebés, que realmente era una belleza, amigos. En mi vida había visto semejante maravilla y simplemente la naturaleza. Y ahora estamos yendo al lago Bay, un lago muy pero muy hermoso donde habitan muchas especies animales. Estamos muy cerca y el sendero que estamos recorriendo es bastante estrecho, así que hay que tener cuidado porque tenemos mucha vegetación del lado derecho, izquierdo, delante. Esto es una locura. Ahora sí nos encontramos en el lago Bay, que pertenece a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica de Manuripe. Este lago es el hábitat de muchas especies, entre ellas aves, mamíferos, etc. Vean qué hermoso es este lugar, es una belleza pura. Y obviamente estamos aquí para recorrer y explorar a totalidad. Y por eso nos hemos metido al lago que, como notarán, no es alto, es bajito. Miren, miren, ahí se puede ver los peces que están nadando, recorriendo el lago. Y vean nada más cuán cristalina es el agua. Ahora mismo se está ensuciando porque estoy pisando y levantando la tierra. Mis pies están como a unos 30 centímetros debajo. Esto es simplemente muy pantanoso, amigos. Y el plano que están viendo junto con este árbol y el paisaje de fondo que tengo a mí detrás fue inspirado para crear el nuevo billete de 20 bolivianos de Bolivia. Ahí pueden verlo claramente. Tenemos el arbolito que está a la parte derecha de ustedes,
el lago, la vegetación, el caimán negro que por supuesto habita en este lugar, pero ahora mismo no lo estamos viendo. Estamos conociendo por primera vez un lugar que aparece en un billete de 20 bolivianos. Esto es tremendo y de hecho se me ocurre una idea, poder conocer cada lugar que aparece en los billetes y hacer un video en específico. Pero como lo pueden ver, este es el hermoso lago Bay. Esto es la semilla de este árbol, la cual tiene la consistencia de un cuero o madera y esta misma se utiliza para confeccionar trajes típicos de la zona, del lugar. Eso lo va a utilizar para ayudar a subirse, ¿no? Todavía no está listo, el fruta verde. ¿No? Mira lo que es el castaño, ¿no? Allá hay anda, pero es más. Sí, el jefe de los árboles. Las personas de este lugar viven principalmente de la recolección de castaña o almendras y azaí. Los árboles ya crecieron acá y ellos aprovecharon a recolectar los frutos para posteriormente comercializarlos. De hecho, esto que están viendo es una bola de castaña, de almendras. Es muy pero muy dura, muy consistente, muy similar a un coco. Esto hay que partirlo con machete, muy pero muy fuerte. Y después tenemos las castañas que igual tienen otra capa que también es dura y también hay que cortarlas. Y después finalmente tenemos la almendra, la castaña. Yo no sabía que la almendra provenía de esta manera, o al menos se la cosechaba así. Interesante. Acabamos de amanecer en la comunidad de Villa Florida. Aquí precisamente no hay acceso a internet. Estamos aislados de lo que sería el mundo. La verdad fue una noche reparadora. Después de más de un día de viaje cansador, tremendo, explorando más de estas entrañas del Amazonas. Y lo que haremos hoy será poder ir a conocer otra parte del lago Bay, más exactamente el arroyo Bay. Pero antes hay que desayunar. Te va a sacar unos poquitos. Nos esperan 3 largas horas de ruta en estos senderos bien estrechos y peligrosos en el interior de la selva. Como les dije, vamos con dirección hacia el arroyo Bay. Y vean nada más lo complicado que está siendo movilizarnos por acá porque toda la noche llovió y el camino obviamente está con barro, está fangoso y eso imposibilita poderse mover. Lo que están viendo es una clásica cabaña donde la gente la habita solo en épocas de producción o recolección de castaña. Ahí tienes la camita, los muros hechos de tablas de madera y por acá el resto del lugar. Está siendo muy complejo movilizarse con las motocicletas
por los caminos que, como les dije, están llenos de barro. Y ya por este punto tuvimos que bajar porque estar montado en la motocicleta pues no era buena idea. Allá uno de los motociclistas está cruzando el puentecito y tenemos una subida bien empinada que subir en moto es un riesgo, o al menos entre dos personas en una moto. Mira, mira. Por ejemplo él, qué crack. Esta es de Brasil, ¿no? La placa. Moto de Brasil. Mercosur. Mercosur, ¿eh? ¿Es original esta onda? Wow, qué bonita, ¿eh? Listo. A esta subida bien empinada. Se estarán dando cuenta que transitar por acá es prácticamente todo un reto. Estos tipos sí que son unos cracks manejando la moto. Ya, le has dicho que va, que bueno después. Nos pongamos en una sombra y lo vamos a hablar tranquilo. Cuidado que caiga. Es complicadísimo moverse entre las ramas porque hay mucha, pero mucha vegetación, algas marinas, vegetación marina o acuífera, mejor dicho, porque esto no es mar, es agua dulce como tal. Y como ven, está siendo difícil transportarse, pero eso es lo que menos importa, la aventura continúa. Ahora mismo estamos atravesando todas estas... ¡Ay! Lo siento. Todas estas algas. Qué tremendo todo esto. Y no crean que estas plantas están en la superficie, para nada. Obviamente tienen las raíces muy en el fondo, están debajo del nivel del agua y eso imposibilita poderse mover tranquilamente a lo largo de todo el lago. Pero lo que sí destaca es la belleza del lugar. Con tal de poder empujar el bote porque se nos hace muy difícil continuar así. ¿No quieres que corte acá y Está siendo muy pero muy complicado moverse, como ya les dije, y es una locura total todo esto. Esto que ven no es tierra, amigos, son las plantas acuáticas que están flotando, que por cierto se llaman taropes. Ya no podemos avanzar más porque todo a lo largo de lo que continúa en el lago está cubierto de plantas acuáticas. Como lo ven, esto no es tierra, todos son plantas que están flotando y es difícil moverse, así que toca quedarse acá y dar media vuelta.
pudimos continuar más porque todo lo que viene a continuación en cuanto al lago está cubierto de plantas acuáticas. No se puede seguir avanzando. El camino está bien cerrado, las plantas están bien pero bien agrupadas y es difícil atravesar entre ellas, y es por eso que vamos a tener que dar media vuelta, pero al menos hemos llegado a un punto donde se podría decir que estaba casi poco explorado. Este es el bote y ahí tenemos el resto del camino que había por recorrer, pero no se va a poder. Es difícil, casi imposible. Miren cuántos insectos están sobrevolando. Y nos fuimos del anterior lugar porque un montón de abejas vinieron y estaban empezando a molestarnos. Bueno, creían ellas que nosotros íbamos a invadir su espacio, pero más bien ya nos fuimos, aunque miren al señor de adelante no lo dejan en paz. Hay varias que lo están molestando. Le están aplicando repelente para que no molesten más las abejitas. Nos acaba de caer una tremenda y fuerte lluvia que en tan solo cuestión de segundos estuvo devastando todo. O sea, no pasó nada malo, simplemente llovió muy pero muy fuerte en poquito tiempo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos en otro pueblo. Vamos a buscar la manera de pasar la noche acá, ya que estuvimos en interior selva recorriendo, explorando todo lo que ya vimos anteriormente. Con suerte, mira, esos muchachos no llevaban nada, ni polera. O sea, la vida en la selva así que es tremenda. Pero bueno, con suerte encontramos un lugar donde pasar la noche y la aventura debe continuar. Este es el río Madre de Dios y lo interesante es que el lugar en donde estamos forma parte del departamento de Pando. En cambio, al frente ya es territorio del departamento de La Paz. O sea, este río prácticamente es quien delimita estos dos departamentos dentro de este país, Bolivia. El río viene bien cargado por las lluvias, al menos el caudal está suave. Nos hemos levantado bastante temprano, son las 5:40 am y miren, estamos en el río Madre de Dios, afluente al enorme río Amazonas, y el día aún está empezando, ni siquiera ha salido el sol y la idea es captar el hermoso amanecer y ya irán viendo, se darán cuenta de lo increíble que es este lugar. Los animales, la vegetación, el río. Simplemente esta es una belleza. Naturaleza pura, in situ, en su lugar, sin tocar. Como podrán observar, ya se hizo un poco más de día y el sol también salió, pero no se lo puede ver a totalidad porque está nublado. Hubiese sido genial captar un hermoso amanecer, pero aún así el horizonte está muy pero muy hermoso. Como dato, este río pasa por 3 países: Perú, Bolivia y finalmente Brasil. La longitud es de aproximadamente 1150 kilómetros, la longitud del río como tal. Una de las cosas malas que tiene este río son los asentamientos de mineros, quienes explotan o buscan perlas de oro. Esto ocasiona de que ellos utilicen mercurio y contaminen el río como tal. Se encuentran más que todo en las orillas, a lo largo de toda la extensión de este vasto río. No se sabe cuántos pueden llegarse a asentar, qué sé yo, a unos metros o kilómetros de distancia, unos tras de otros. Esto que vemos es una balsa minera, las cuales son empleadas para sacar el oro de las profundidades del río. Ahora mismo no están trabajando según se puede ver, pero ya dentro de poco empiezan la jornada. Uno pensará que acá hace mucho calor. En sí, en gran parte del día esto pasa, pero ahora mismo está haciendo un frío que, o sea,
a la velocidad en la que vamos, por estar navegando en el río, es obviamente que sí hace frío, pero no es un frío intolerable. O sea, sí, tranquilamente con una polerita, camiseta puedes estar sin problema alguno, pero al menos en mi caso sí me empezó a hacer un poco más de lo normal y me abrigué. Y ya mediante vaya saliendo el sol, el clima va a mejorar obviamente, o la temperatura en todo caso. Terminamos con la navegación en el río y pasa algo curioso que me deja sorprendido. Miren, estos niños acaban de llegar en esta embarcación, en este bote, justo para pasar clases. El día en que estamos grabando este video es un día martes. Son las casi 8 de la mañana. Imagino que ellos entran a las 8 en punto, no lo sé, o 7:30, capaz se están atrasando. Pero llegaron reciente acá y hay más niños ahí esperando. Y hay que subir las rayitas. Que subir esto no es nada fácil. Bueno, es fácil, pero igual toma su tiempo. No les he contado mucho, pero nos encontramos en Chivé, una localidad pequeñísima donde viven aproximadamente 400 a 500 personas. Este lugar es un centro minero, como ya les comenté. Acá se explota principalmente el oro, lo que hace que este pueblo esté mucho más abastecido. Puedes encontrar comida, gaseosas, galletas, servicios básicos y más cosas. Esto por la demanda de las empresas mineras. Y también cabe destacar de que nos encontramos muy pero muy cerca de Perú. Estamos a prácticamente metros. Cruzando el río, pues ya estaría el vecino país. Lo que es muy común ver acá en el río y en muchos otros ríos que son pertenecientes al Amazonas son los rebullos. Esto no es más que unos remolinos que se forman en el interior del río y que también se puede observar en la superficie. Esto debido al cruce de corrientes, los cuales ocasionan este movimiento. Algunos son letales, como también hay otros que no, pero igual hay que tener mucho cuidado a la hora de navegar porque uno nunca sabe. Es la naturaleza y nos puede salir con muchas, pero muchas sorpresas, ya sean bonitas o no tan bonitas. O te lo puedes meter hacia adentro. ¿Hacia adentro? Sí, no te deja salir fácilmente. Porque como es choque corriente, Sí. adentro hay una turbulencia, ¿no? Wow. Para adentro. O sea, hace que el bote se vaya para adentro. Y en una canoa, ¿no? Una canoa pequeñita de madera. Se ha ido a salvar a otra persona y lo ha cogido el rebullo. Casualmente delante él rotó el rebullo y se lo ha metido así como una agujita. Y así, no ha vuelto a salir. Salió más abajo, sabía nadar. O Y sea, él no- pero él no- sobrevivió. Claro, él no se ha largado de la canoa. Si se haya largado de la canoa, capaz no lo haya dejado salir porque la canoa boga, ¿no es? Claro, madera. Entonces eso mismo lo ha hecho que él salga. Wow, si no, no Pero- salía. Sí, sí. Ya concluimos de navegar totalmente este enorme, caudaloso, peligroso río. Y estos últimos días explorando estas partes del Amazonas que no muchas veces se las conoce, se las explora, se las recorre, ha sido tremendo. En serio que ha sido adrenalina pura, como lo han visto, y estoy seguro que no será la última vez. Y espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo.